Diálogos hacia el Bicentenario es una producción del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13, y del Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL. El bloque Ambiente y Desarrollo. 7 programas hemos estado realizando en las últimas semanas, en donde hemos analizado temas realmente relevantes con panelistas que han dado lujo a la conversación. Ambiente y desarrollo, energía y crisis energética, turismo y ambiente, agricultura, cambio climático, política internacional ambiental, bosques y zonas protegidas. Hoy, para resumir toda esta conversación, hemos invitado a 3 distinguidos panelistas que nos acompañan. Doña Ana Báez, que es licenciada en Biología y es máster en Ciencias en Manejo de Museos, y además es consultora en turismo. Doña Ana, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, un placer, don Carlos. Gracias, Ana. Don Alex Cambronero. Alex es profesor universitario, experto en materias ambientales. Alex, un placer en que nos acompañe nuevamente en la noche de hoy. Gracias por la invitación. Y don Bernardo Aguilar. Don Bernardo es director ejecutivo de la Fundación Neotrópica. También muy buenas noches y muy agradecidos por acompañarnos en la noche de Bernardo. Muchas gracias por la invitación, don Carlos, y muchas gracias a los compañeros por compartir la mesa conmigo. Bueno, ¿cuál será la agenda ambiental de 2021? Hemos tocado temas como los que antes señalábamos. ¿Cómo podemos resumir esa agenda para el 2021? Yo creo que la relevancia de los temas que ustedes han planteado se va a mantener en muchos de los casos. Se va a mantener en muchos de los casos por la sencilla razón de que hay hechos objetivos que hacen que esa agenda tenga que prolongarse, que tienen que ver con aspectos de economía, que tienen que ver con aspectos de ajustarse al cambio climático, que tienen que ver con una serie de factores pues, que nos van a llevar hacia allá. Así que yo creo que comencemos por decir que muchos de esos temas que se han planteado durante el ciclo son temas que se van a mantener con relevancia y con vigencia. Yo agregaría que uno de los temas relevantes que se va a agudizar es el tema de agua. Es un tema de subsistencia y sobrevivencia y todavía no logramos hacer los ajustes necesarios, las modificaciones en tecnología, ni siquiera llegar a la conciencia del ciudadano para que tome responsabilidad directa. Y el otro tema que está muy asociado, obviamente, a lo que hablaba don Bernardo, pero también cambio climático versus agricultura. Creo que si bien Costa Rica se caracteriza por un país de mucho estudio, de conocimiento de personas especializadas, todavía en la práctica no estamos logrando implementar lo que necesitamos para que los costarricenses tengamos una vida asegurada para el 2021. Yo le agregaría en el tema de agua y es todas las connotaciones que tiene este concepto. O sea, estamos pensando en la contaminación de los ríos, estamos pensando en los mantos acuíferos, en el agua para consumo, en el agua para producción. En general, eso afecta directamente la calidad de vida de las personas, pero también afecta directamente al ambiente. Y el otro tema importante ahí es el tema de energía. Es un tema que ya se discutió en una de las sesiones anteriores, de los programas anteriores, y sin duda alguna debe proponerse claramente un plan para ir resolviendo los problemas energéticos de este país, ir evolucionando hacia fuentes de energía más renovables, más sostenibles, más amigables con el ambiente. Y asimismo, pues yo creo que esto se va a manifestar en la relación que hay entre las decisiones de desarrollo que vayamos a estar tomando y este futuro energético, hídrico, ambiental en general, lo que va a ser el tema del impacto que vamos a tener como consecuencia de nuestro desarrollo, expresado en la relación entre las actividades económicas y pues el estado de nuestro medio ambiente. Aquí van a entrar actividades como el turismo, por supuesto, va a entrar todo lo que tiene que ver con la política internacional y las relaciones que vamos a tener con los organismos internacionales en términos de la relación entre ambiente y desarrollo. Entonces yo pienso que la agenda tal y como se ha planteado es una agenda que es relevante y lo que tendríamos que hacer ahora es puntualizar alrededor pues, de lo que ha sido la propuesta que ha hecho este ciclo. Sobre ese tema de ambiente y desarrollo, don Bernardo, la propuesta que se ha venido elaborando, se está elaborando para el 2021 desde el punto de vista del sector público es
que al 2021 podamos alcanzar un empleo pleno para toda la fuerza laboral, más o menos con un 4% de desempleo, o aún más menor que eso. Eso significaría que hay que hacer inversiones en ciertas áreas para poder crear esas fuentes de empleo. Más empresas, más industrias. ¿Cómo empatamos eso con el tema ambiental? Yo creo que parte de lo que nosotros hablamos aquí es de que esa inversión, ¿no?, y esos recursos tienen que ser canalizados inteligentemente hacia actividades que puedan mantener lo que ha sido la marca verde, por decirlo así, del país, no, la marca ambiental del país, y que en ese sentido Costa Rica ya hizo lo que ha hecho con el café. Ya Costa Rica no produce café para el mercado en masa, sino que se ha especializado en el área gourmet. En ese mismo sentido, pues me parece que ya Costa Rica no es un país que sencillamente quiere vender turismo de masas. Costa Rica tiene ahora una diversificación del producto turístico impresionante que tiene que ver con mercados de mayor valor agregado y que asimismo es compatible con el hecho de que un buen porcentaje de ese turismo hoy en día viene precisamente por la historia de conservación del país. Y yo creo que eso sucede también con muchas de los aspectos de las actividades económicas que se están contemplando. Es interesante que, hablando de empleo, en turismo estamos provocando casi 500,000 de empleos directos e indirectos. Es un impacto sobre todo porque no lo concentramos en el área metropolitana, en la parte de San José. El tipo de turismo que hemos venido realizando en Costa Rica realmente se dispersa por todo el país y eso da muchas oportunidades. Pero yo también apuesto y me concentraría en que Costa Rica fuera un país de marca delicatessen, un país donde realmente le da valor agregado a lo que haga y pueda llegar a esos mercados que lo diferencien, que además nos da muchísimas más garantías económicas. En turismo, el caso del turismo es muy interesante, porque en turismo así iniciamos, llegando a mercados sumamente selectivos, pero hemos ido ampliando la gama de diferentes oportunidades, que es una estrategia muy válida. Sin embargo, yo creo que tenemos que concentrar mucho más en seleccionar ese perfil de visitante que aprecia lo que hacemos por naturaleza, paga por eso y lo reinvierte en llevarse lecciones aprendidas e impactar otras partes del mundo. Existe espacio para crecer en turismo, existe espacio para incrementar la mano de obra y sobre todo para provocar la innovación. Estamos en la etapa fundamental en que cualquier área de producción agrícola, ganadera, turismo, lo que tengamos, necesitamos ampliarle con una buena dosis de innovación. El ejemplo del turismo es un caso que puede bien copiarse a otros sectores de la economía. Pensar en empleo significa producir más, y producir más, la historia de las últimas décadas ha mostrado que ha habido crecimiento de la producción, pero con deterioro ambiental. Entonces, ¿cómo cambiamos el esquema? Como se hace en turismo en este país, ¿cómo hacemos que haya más producción, más empleo, más ingresos para la gente, pero convocando a aquellas actividades económicas que son más sostenibles, que ayudan en esos dos niveles, en el de equidad social, mejor calidad de vida, y en el de ambiente? Eso es fundamental. O sea, no se trata de promover masivamente la atracción de empresas, porque los esquemas de otros países no han funcionado en ese nivel. Yo creo que es muy válido el punto en el sentido de que Costa Rica tiene una experiencia en cuanto al desarrollo de una economía social que perfectamente se puede trasladar al turismo y que se ha trasladado de hecho. O sea, hay nichos que no solo tienen que ver con el tipo de atracción o el tipo de actividad que viene a hacer el turista, sino que también tiene que ver con el modelo de turismo en sí que se desarrolla. Costa Rica, en términos de turismo rural comunitario, en términos de turismo sostenible a mediana y pequeña escala, también es un pionero a nivel regional. O sea, el desarrollo que tienen aquí esos nichos tiene a nivel regional pues poca comparación, pienso yo. Pienso que eso ha desarrollado una base social que al menos en algunas zonas del país, más que en otras, ha logrado que esos beneficios del turismo lleguen todavía más profundamente a las capas más bajas. Vamos a continuar con el tema porque realmente resulta
importante, es si el crecimiento económico, cómo podemos empatarlo entonces con el tema ambiental. Vamos a hacer una pausa comercial y en pocos minutos estaremos nuevamente conversando sobre este tema. ¿Cómo logramos empatar esa relación entre ambiente, crecimiento y desarrollo? Cuando tenemos metas que se ha fijado o se está fijando el país en cuanto a empleo, en cuanto a crecimiento, al aspecto que también toca excelente Alex, que es equidad y romper esa desigualdad que se está operando. Bernardo. Yo creo que hay un signo de madurez en una sociedad que puede manejar su crecimiento adecuadamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Una sociedad madura es una sociedad que puede dejar la compulsión al crecimiento porque tiene que tener crecimiento y que puede, precisamente por el valor agregado que está recibiendo, ¿no?, de las actividades que desarrolla, bien desarrolladas, decidir si crece y hasta dónde crece. ¿Entendés? Entonces, yo pienso que eso es lo que te da el hecho de que tengas una economía en la cual tengas actividades que estén muy bien escogidas, que tengan alto valor agregado y que asimismo tengan ese balance con el medio ambiente. Ese es el caso en la agricultura, ese es el caso en el turismo, ese es el caso en la manufactura, ese es el caso en la venta de servicios, servicios de alto valor como la producción intelectual de software y demás. Yo pienso que esa debería ser la meta del país, el poder lograr llegar a un punto en el cual diga, bueno, vamos a decidir cuánto crecemos este año y no necesariamente vamos a buscar el mayor crecimiento, sino la mayor calidad de vida de los costarricenses, que no necesariamente se relaciona con que el Producto Interno Bruto crezca más rápidamente. Sobre ese tema, sobre esos temas, nosotros país, hemos tomado ciertas decisiones. Minería. La minería es una actividad que puede ser importante para el desarrollo de un país, o la exploración petrolera puede ser importante para el desarrollo de un país. Será una de las actividades, o serán las actividades que definitivamente tenemos vedadas para tomarlas en consideración en los próximos años, o es importante replantearse el tema. Casi en todas las actividades productivas existe tecnología, existen formas de hacer esa actividad económica más sostenible. La minería a cielo abierto no es sostenible, pero hay formas de minería que sí lo son. Con ello no estoy avalando el tema de la minería ni la extracción petrolífera. Más que eso, el tema lleva hacia qué tiene Costa Rica que no tienen otros países que utilizado sostenidamente le pueda servir para el desarrollo. Ese es como el gran planteamiento que se puede hacer. Ya comentaban los compañeros que tenemos un turismo basado en una riqueza natural, en una biodiversidad. Tenemos un sector servicios que ha venido dinamizándose gracias a la capacitación y formación del recurso humano. Tenemos una posición estratégica en el centro de América y muy cerca de los grandes mercados del mundo. Tenemos otras características más. Entonces, ¿cómo? A través de un plan empezamos a explotar esas actividades económicas que generan menos impacto ambiental, pero que producen más beneficios de lo que estamos hablando. La tarea no es fácil, la agenda no es fácil, pero se debe trabajar en un plan de largo plazo. No es fácil, pero yo creo que debemos de dejar un poco la timidez y valorarnos nosotros mismos como país. Hay cosas que son muy importantes cuando a uno le toca trabajar afuera, en otros países, y le empiezan a consultar sobre el país y por qué ustedes se han podido, por qué esto se hace en Costa Rica y por qué se hace de esa manera. A nosotros en el día a día, viviendo en este país, nos parece muy normal, pero cuando sales a otros países y te das cuenta que hemos caminado y que hemos logrado avanzar en muchas de esas agendas, inclusive en forma paralela, tenemos un escenario bastante positivo.
Yo creo que tenemos que empoderarnos de nosotros mismos, definir bastante claro nuestro propio modelo de desarrollo, a qué le queremos apostar y no seguir los modelos convencionales, la minería, el petróleo. Probablemente dejémoselo para generaciones futuras, que tengan más capacidad, que haya mejor tecnología para que haya máximo rendimiento, y hoy concentrémonos en lo que nos diferencia, multipliquemos nuestras acciones en potenciarnos, un país bañado por 2 mares, lleno de agua en gran medida, y que esté hablando que vamos a enfrentar una crisis de agua, como que no es consistente. Y para mí el punto es devolvernos a la agenda interna y realmente tomar decisiones. Creo que nos falta una toma de decisión con visión de largo plazo, donde probablemente la agenda ya vamos a tener que ponerla de lado y la agenda futura vamos a tener que decir, señores, demos un salto, espérense un momentito y tenemos que hacer cambios de paradigmas y cambios realmente significativos para que sigamos creando un modelo que es hasta un modelo de estudio a nivel mundial y un modelo de inspiración para muchos países de la región. Hay un factor ahí que me parece a mí que hay que resaltar de lo que está diciendo Ana, es el asunto de que Costa Rica ha tomado decisiones paradigmáticas en ciertos momentos de la historia, y yo no creo, Carlos, que aquí nos vendríamos a plantear si tenemos que volver a tener ejército. Creo que esa es una decisión que la tomó el país y fue una decisión paradigmática que ha definido su configuración a través de ya decenios y con la que nos sentimos muy cómodos. Yo creo que el país en esta materia ha tomado ese tipo de decisiones. Yo creo que lo que ha pasado durante los últimos 10 años y que tiene que ver con actividades extractivas de muy difícil sostenibilidad, nosotros no nos tenemos que sentir culpables por haber tomado esas decisiones. Pienso que al igual que se hizo con la gran reforma social de los años 40, tenemos que aprender a acuerpar esas decisiones y precisamente el aprender a apreciar el hecho de que se nos distingue a nivel internacional por habernos animado a tomar ese tipo de decisiones. Costa Rica es un país pequeño. Costa Rica no va a ser un definidor de mercados fácilmente a nivel mundial, pero Costa Rica lo que sí ha sido a nivel mundial es un espacio en el cual, como lo decía un expresidente de la República, se pueden hacer las cosas porque se pueden controlar las variables. Tenemos una escala que es muy sabrosa para poder hacer eso, y a mí me parece que animarnos a abrazar esos modelos es el camino apropiado. Relacionando esos temas y hablando de la agenda, se nos está olvidando el tema del costarricense común, el tema de las personas, o sea, ¿qué debemos hacer en ese plano? Y ahí está el tema de la educación ambiental en cada uno de los aspectos de nuestras familias, de nuestros estudiantes. Hay que consistentemente empezar a trabajar más esos proyectos. Hay que trabajar también el tema de biodiversidad, es otro que no se debe escapar de esta agenda. Tiene que ver con parques nacionales, tiene que ver con áreas silvestres protegidas, tiene que ver con cobertura forestal, y empezamos a engranar eso con lo que queremos en lo económico, con lo que queremos en social, y podemos irle dando rumbo al país. ¿Cuál sería el papel del ciudadano? El ciudadano común tiene 2 niveles. Uno, en su cotidianidad, en su vida diaria. Y ahí encontramos que hay problemas con el manejo de nuestros desechos. Hemos avanzado mucho y entonces ya podemos ir poniéndonos una estrellita en esa área, pero falta todavía mucho que hacer. El tema de las aguas negras de nuestros hogares, la gente no está consciente que en muchos de nuestros hogares estamos contribuyendo, entonces hay que irlo resolviendo también por ahí. El tema de las emisiones de nuestros vehículos, de nuestra forma de transporte, cómo nos transportamos, tiene que empezar a repensarse cada uno de las personas. Es una política de Estado, pero es una política que pasa por cada una de las familias. Y empezar a pensar, usemos más racionalmente los medios de transporte. Compartamos con el vecino, compartamos con otro. El tema del desperdicio del agua, de la energía y otros más. Ahí en la casa, en cada una de las acciones que cada una de las personas puede ir tomando, empiezan a sumarse y empiezan a generar un impacto muy significativo. Yo creo que tenemos un ámbito que es ese ejército que decidimos optar, que son nuestros maestros y profesores. Si nosotros le apostáramos a hacer un cambio real
de ese modelo educativo, con un modelo de bioalfabetización intenso, de conciencia y de cambio de actitud, lo podríamos lograr a muy corto plazo. Muy aplicado, diría yo que tiene que ser, ¿verdad? Exacto, muy aplicado, pero con muchísimas posibilidades de que haya al corto plazo que estamos buscando, a 7 años, Agenda 2021. ¿Qué vamos a hacer de aquí a 7 años? No, tenemos que hacer modificaciones sustanciales para ver resultados interesantes. Porque si al ciudadano no le haces tangible la cuestión esta del ambiente, no la entiende. O sea, vos oís a los chiquitos, por ejemplo, te digo, el caso de la zona protectora de la Carpintera, nosotros trabajamos con una de las escuelas ahí, y estás dentro de la zona protectora La Carpintera, donde estás en la escuela, ¿no? Vos llegas y le preguntas a los chiquitos, mire, ¿dónde está la zona protectora de La Carpintera? Y todos te dicen, no, mire, eso es allá arriba donde está el bosque. O sea, no tienen la noción de que el ambiente es en lo que ellos están todo el tiempo, todo el día, que están trabajando ahí, y dicho sea de paso, su escuela está dentro de un área silvestre protegida. Lo que apunta Ana es muy importante en el sentido de que la educación ambiental en Costa Rica, primero que nada, no es obligatoria, no es una materia obligatoria del currículum del Ministerio de Educación Pública, y en segundo lugar, es sumamente abstracta cuando se aplica. O sea, todos los chiquitos saben hablar de reciclaje, pero no de las cosas más aplicadas que tienen que ver con su ambiente, su espacio vital. Yo creo que... Perdón. Este tema realmente es importante. Me parece que es importante y es muy complementario a todos los otros bloques que hemos estado conversando, pero tenemos que hacer una pausa y seguimos con el tema porque realmente hay que tocarlo y hay que elaborar un poco más de pensamiento sobre eso. Ustedes han incorporado elementos que son realmente interesantes para que todos nuestros televidentes también los conozcan. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. El papel del ciudadano, el papel de los estudiantes, de los niños, estaba conversándonos Bernardo. Bueno, ¿qué juega en toda esta elaboración de conceptos, de criterios, de conductas y de cultura que tenemos de tener? Es absolutamente esencial e imprescindible y tenemos que lograr no solamente hablar en sencillo, como decía don Pepe, ¿verdad?, sino que tenemos que tener políticas públicas que sean orientadoras de que ese ciudadano efectivamente tangibilice todos estos conceptos, ¿no? Que no solamente sean conceptos abstractos, sino que pueda llevarlos a la aplicación en su día a día, como lo estás diciendo, pues, es el hecho de que pueda verlo en las prácticas mediante la orientación de las políticas públicas que le hagan sencillo el saber que está al mismo tiempo ahorrando y al mismo tiempo haciendo un beneficio para el país porque está impactando positivamente su medio ambiente. Entonces, para eso es que necesitamos precisamente el que se desarrollen una serie de políticas públicas apropiadas y concordantes con estas metas. Doña Ana, usted hace un rato mencionó, y creo que don Alex también, que un país rodeado por mares, con muchos ríos, y sin embargo hablamos de problemas de agua. De igual manera, tenemos mucha agua, o no sé si tendremos mucha agua, ¿verdad? Tenemos fuentes de producción de electricidad, casi todas que dependen, o a un buen porcentaje dependen, de que tengamos ríos con mucha afluencia de agua. Sin embargo, se nos presenta como uno de los problemas hacia futuro. Claro, es interesante si tenemos mucha agua o no tenemos. Yo creo que esto está muy ligado a nuestra cultura del uso del agua. Desde los inicios de nuestra generación, cómo nos enseñaban el agua, ¿verdad? Como un recurso inagotable. Entonces eso queda en la mente. Y claro, cuando yo recuerdo ir a la casa de la abuela o en la finca, donde el chorro de agua estaba abierto todo el tiempo, y se sobrepasaba y estaba abierto. Y nosotros hemos nacido, con una cultura de muy poca valoración también en el precio del agua.
Todo eso está asociado a que nos tenemos que hoy en día buscar una nueva forma de usuario con conocimiento, con responsabilidad. Y responsabilidad porque el agua ya no llega tan pura ni es tan directa y va a requerir de tratamientos y va a requerir de muchísimo más tecnología y tenemos que invertir en eso. Y eso está íntimamente asociado en que el agua también es un servicio dentro de las áreas protegidas, que lo vemos como que cae del cielo, pero hay que invertir en la conservación y hay que invertir en todos los recursos y el proceso de reforestación del país y el cuidado de los suelos para poder tener agua y tener agua de calidad. Yo creo que en ese sentido Costa Rica tiene el don de tener el recurso, pero tiene el riesgo de no saber utilizarlo y que finalmente pueda tener la gente una escasez de agua, que es lo que no queremos y ya lo estamos viviendo. Sí, y es uno de los puntos serios de la conflictividad ambiental que se ha dado en el país durante los últimos años, ¿verdad? O sea, precisamente porque digamos, nosotros en las zonas urbanas, la verdad la tenemos fácil, sobre todo si vivimos en un barrio de clase media para arriba. Si estás en una zona marginal o en una zona rural alejada, ahí las posibilidades de que tengas que competir por el agua en condiciones sumamente precarias son muy altas, ¿verdad? Entonces, totalmente comparto el punto de que tenemos que mirarlo como no solamente como un recurso escaso, sino como un recurso que tenemos que verdaderamente saber manejar para efectos de poder mantener la paz social y la democracia del país. Claro. El agua debe administrarse con visión de futuro, o sea, y eso se logra. Nuestro país es rico en recursos hídricos y se puede hacer, pero también, ahora que hablaban de política pública, hay que empezar a tomar políticas públicas impopulares. O sea, hay grandes decisiones que no se han tomado. El tema de los transportes y de la contaminación de los vehículos. O sea, la restricción vehicular de un día no es suficiente, no logró los resultados que se querían. ¿Es una medida ambiental o una medida de tránsito? Las dos. Las dos, Las claro, dos. las dos. 3 inclusive, porque tiene que ver con el tema de la factura petrolera. Debería ser y a sumarle a ese factor. Pero son decisiones cosméticas, son decisiones pequeñitas. Tenemos que cambiar algunas prácticas de nuestra vida cotidiana que no nos gustan, como viajar con otra persona, ponernos de acuerdo con un vecino y usar el carro de día por medio entre uno y otro. Al costarricense común no le gusta. Al estudiante de universidad, lo que sueña cuando se gradúe es comprar su propio carro. Ya no dan las carreteras, ya no da el aire por la contaminación de CO2, ya no da la factura petrolera, ya no dan el congestionamiento. Entonces hay que tomar decisiones en esos temas. Hay que tomar decisiones fuertes en el tema de las aguas negras también, de las aguas hervidas. Pero yo creo que sí hay en estos momentos procesos en los cuales se están tomando decisiones trascendentales para el país. Yo no conozco una ley o un proyecto de ley que sea más económico, social y ambiental que la ley de gestión integral del recurso hídrico, ¿verdad? Y en estos momentos el país está teniendo que retomar un poquito la discusión porque la Sala Cuarta dijo que habían algunos artículos que eran inconstitucionales. Sin embargo, a mí me parece que esta ley viene a ordenar uno de los problemas precisamente más grandes que hemos tenido con respecto al suministro y manejo del recurso hídrico, ¿no? Entonces, sí hay algunas de esas decisiones que se están tomando y ojalá que para el 2021 lleguemos con una institucionalidad que nos permita la aplicación de esas decisiones que se están tomando hoy en día. Porque esa es otra de las preocupaciones, ¿verdad? ¿Estará preparado el aparato institucional para efectos de aplicar normativa tan ambiciosa como la que nos estamos planteando hoy? Bueno, esa es una de las preguntas que podríamos comenzar a hablar en otra serie completa. Damos la respuesta. ¿Estará preparado la pregunta que ha hecho Bernardo, el país, para dar respuesta a todos esos requerimientos desde el punto de vista institucional? Yo pienso que todavía falta. Y vuelvo al tema de las decisiones impopulares. El tema de los ríos. Es prohibido tirar basura a los ríos. Es prohibido construir en los cauces de los ríos. Es prohibido desviar los ríos. Es prohibido eliminar la cobertura boscosa a ambos lados. Todo eso se hace. ¿Quién tenía que hacerlo hace rato? Porque ya están las gentes viviendo dentro de los cauces.
Nadie. Y se fue pasando el tiempo, fue pasando. El MINAE, Exacto. la CETENA, o sea, todas las organizaciones existen que tendrían que hacerlo. Que tendrían que hacerlo. Pero efectivamente, o sea, hay una pérdida de credibilidad en institucionalidad. Exacto. Pero hay una pérdida muy importante también de criterio técnico y de cumplimiento de ese criterio técnico. No es tema carreteras, pero yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que nosotros estemos construyendo las carreteras que estamos construyendo? Que hoy nos está reportando la Universidad de Costa Rica el trecho de Aeropuerto Coyol con una condición tremenda de inseguridad. ¿Cómo va a ser posible si nuestros técnicos, gente sumamente preparada, si usted revisa y maestrías, doctorados, y no aquí, en muchos países que tienen tecnologías adelantadas también? Entonces, no es desconocimiento. Vuelvo al tema, es un cambio de actitud. Nos ha quedado muy cómodo un país de un confort que no nos molestábamos y de pronto nos encontramos en un país que crece, en un país que demanda una administración real de recursos y una administración de servicios, y de pronto nos damos cuenta que no hay quien ponga coto en esto y no hay quien ponga orden en esto. Sí. Y si nosotros continuamos con esa actitud de estar muy sentados en el escritorio, no salir a trabajar al campo y de prestarnos a corrupción, porque eso es lo que está pasando con el país, un incremento en la corrupción absolutamente a todos los niveles, pues no vamos más que a un caos grave. Lamentablemente también un caos que ya lo han vivido tantas veces países latinoamericanos. ¿Cómo va a ser posible que nosotros no nos proyectemos y veamos lo difícil que han pasado otros de los países vecinos y países latinoamericanos, y que nosotros tenemos todavía posibilidades de hacer el cambio positivo y de implementar realmente un proceso de desarrollo para muchos? Hemos hablado de agua, de energía, pero el desafío no es tanto solo las instituciones. El desafío es que también tenemos un porcentaje cada vez más creciente de una población en estado de pobreza y pobreza extrema. Y eso es arrastrar un costo tan grande para tratar de transformar, a la vez de que innovamos, transformar todo ese grupo social y convertirlo en un servicio o un prestador de servicios. Entonces es un desafío grande, es un cambio integral y creo que todos tenemos que poner un poquito de actitud y de compromiso para que todos podamos disfrutar de una Costa Rica diferente y de una Costa Rica que realmente siga brillando como lo hizo en años anteriores. Se nos queda el tema de energía y generación de energía geotérmica. Están parques nacionales y algunas hidroeléctricas también, como por ejemplo el de Quis, pero vamos a conversarlo en el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa comercial para continuar en pocos minutos. Problemas de agua, algunos dicen de escasez. Yana nos ha dicho que hay que educarse también para lo que próximo que viene en esta materia, pero también de energía. Es una discusión permanente, nacional, hoy en día, costos de la energía, si estaremos preparados para suplir los requerimientos que tiene el país para el futuro. Generación de energía geotérmica y algunos proyectos pendientes hidroeléctricos. ¿Qué consideran ustedes? Hay quienes manifiestan que dado que mucha de esa energía geotérmica está en los parques nacionales, no debe tocarse. Bueno, eso nos trae al tema otra vez de las políticas y de las decisiones, ¿no? Y a mí me parece que en estos momentos el reto mayor que tiene el país es abrazar un modelo energético que sea un modelo de aceptación nacional. Y eso mucho se manifiesta a nivel de los diferentes grupos de intereses especiales. La UCAEP tiene su agenda, los grupos ambientalistas tenemos una agenda determinada, la academia tiene sus posiciones, igualmente los sectores del gobierno.
Yo pienso que ahí el animarnos a tomar la decisión, aunque nos haya tomado un poquito más de tiempo, el hecho de que lleguemos a ese diálogo, es una medida sana. Pero lo que decía Ana también es muy importante. No se trata nada más de tomar la decisión, sino de aplicarla y de lograr que ese cumplimiento de esa decisión se dé. Y eso también se puede aplicar al proceso del 40 y el 48, ¿no? Yo pienso que en términos de la geotermia de parques es una de las opciones que se están planteando. Pienso que no se puede ver aisladamente ni la geotermia de parques ni el diquís. Pienso que hay que verlo dentro de todo el paquete de posibilidades que enfrentan, no solamente oferta, demanda, compromisos internacionales. Creo que cuando el ICE y el SINAC tuvieron una conversación más a fondo, incluso pudieron plantear la posibilidad de hacer un modelo piloto minimizando los impactos dentro del Parque Nacional Rincón de la Vieja, que vale la pena estudiar y que vale la pena pues pensar que a la de menos fuese un modelo aplicable para efectos por lo menos de lograr resultados de una experiencia piloto. Hoy en día se está viendo también de que con el Pailas 2 hay posibilidades fuera de los parques de la generación de la geotermia. Alguien comenzó a pensar fuera del cuadrito y está viendo opciones adicionales. Hay métodos alternativos de generación de la electricidad. El reto fundamental es el reto de la estabilidad de la oferta. Definitivamente Diquís es un proyecto que en todas sus reencarnaciones ha generado factores de conflictividad enormes. Hoy en día, con la visibilidad que tienen los derechos de los pueblos indígenas y con la visibilidad que tienen las políticas que tenga el país con respecto a los humedales, el diquís se ha vuelto muy difícil de manejar. Diquís afectando al humedal nacional Terra Basierpe, por ejemplo, es algo que tendría repercusiones importantísimas con respecto a la autoridad moral del país frente al juicio que tenemos en La Haya ante Nicaragua por Isla Portillos. Nuestra posición se basó en la conservación de un humedal transfronterizo, entre otras cosas. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta y a mí me parece que por la cantidad de elementos que hay, la decisión de política que se está tomando en estos momentos de que podamos consensuar el modelo es una decisión que va en la orientación adecuada siempre y cuando el resultado lleve políticas decididas que se implementen y que se mantengan. ¿Podría el proyecto Diquís diseñarse con un menor impacto ambiental? Podría ser, o sea, las tecnologías y las formas constructivas están. ¿Podría el proyecto Diquís desarrollarse generando desarrollo económico y social en la zona sur? También es otra pregunta que llama la atención. Porque resulta que en la zona sur están los cantones con menor índice de desarrollo humano del país. Es una zona con pocas perspectivas de desarrollo cuando se ha analizado la integralidad de la región. Y entonces, ante un potencial de proyecto de este tipo, entonces podría decirse, ¿cómo desarrollo esta propuesta de manera que un porcentaje de los ingresos de esa generación eléctrica, que es importante para el país, se aplica en desarrollo social y económico en toda la región? No es fácil, la respuesta no es fácil. Pero sí hay esquemas de otros lugares donde se ha hecho ese tipo de cosas. Entonces, geotermia, diquís, transnacionales, muchas opciones de producción, siempre tienen un costo y tienen un beneficio. ¿Cómo empezamos como costarricenses a valorarlo en forma integral, como decía el compañero, para que entonces tomar la decisión de ese caso? O sea, de que se afectan recursos naturales, se afectan de que nuestra actividad como ser humano tiene un impacto ambiental, cualquiera que desarrollamos lo tiene, pero el tema es cómo minimizamos eso y cómo generamos otros beneficios que nos permitan comprender. Un factor histórico en la zona sur es que la zona sur es la zona en la que siempre el gran proyecto ha venido a prometerle que va a traer el desarrollo. O sea, y estamos hablando desde que llegaron las bananeras en los años 30. Claro. O sea, y ese es uno de los factores que se adicionan a los cuestionamientos que tiene un proyecto como el Diquís. La misma gran promesa, por ejemplo, de Judesur. Hoy día Judesur está intervenida precisamente porque era otro de esos grandes proyectos que supuestamente iba a traer beneficios y que terminó en un fiasco. Yo creo que me gustaría más ver un proceso endógeno en la zona sur
que el gran proyecto que viene de afuera para efectos de potenciar la zona. O sea, a mí me parece que es una de las zonas que más ha tenido experiencias frustrantes con respecto al desarrollo. Una larga historia. Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista del consumidor, energía es urgente tomar la decisión que sea, sí, bajo el costo que sea, y esto no es para una larga discusión. Exacto. Estamos poniendo en riesgo las grandes actividades económicas del país. En el caso del turismo, nos están sacando del nivel competitivo a nivel regional por costos energéticos absolutamente tan desmedidos que tenemos casos donde hay empresas que han tenido que tomar la decisión de cerrar o de proyectar su cierre a muy corto plazo. Eso obviamente que impacta el desarrollo del país y que necesitamos tomar con mucha seriedad cuál va a ser ese desarrollo, a qué le vamos a apostar, como decían los compañeros, con los pro y contra que cualquiera de los modelos va a tener, pero tenemos que tomar una decisión. Hablo de turismo, que es mi área, pero en cualquiera de las otras áreas están en las mismas condiciones. La parte de tecnología y todo lo que es producción de tecnología sofisticada tienen las mismas condiciones y los mismos peligros de seguir o no seguir para Costa Rica. Y es que la gran pregunta es también, si no es diquis, entonces ¿qué? Petróleo. Ya hemos visto que tiene problemas. Biomasa. Yo creo que Costa Rica tiene mucha alternativa para ser amigable. Geotermia tiene la capacidad instalada para efectos de suplir la generación de diquis. El diquis se ha convertido en un canto de sirena, sinceramente. Claro. Y pienso que estoy de acuerdo con que la discusión no tiene que ser muy larga, tiene que ser expedita, pero sí tiene que ser consensuada. ¿Por qué? Porque resulta ser que una decisión precipitada va a tener costos de transacción. Y eso es algo que cualquiera que haya hecho actividad productiva se da cuenta de que cuando usted tiene una decisión que se va atrasando porque hay judicialización, porque hay protestas, porque hay todo eso, mire, eso nos cuesta más a todos, se nos va más en esto y pues terminamos con soluciones que son a medias. Entonces, el hecho de que sea consensuado, bueno, y estoy de acuerdo con usted que tiene que ser en la forma más expedita posible, pero sí tiene que darse ese proceso de consensuar. El tema ahí es que son decisiones país. O sea, exacto, son decisiones país y como dice Ana, impactan. O sea, hay un costo y un beneficio en cualquiera de las opciones que decidamos. Pero hay que decidirse y, como dice el compañero, implementarlas lo antes posible. Sí. De igual manera, el tema de público-privado en cuanto a la generación. Sí, me parece a mí que hoy en día pues tenemos que estar más abiertos a las alianzas público-privadas. Me parece que alianzas público-privadas incluso incluyen modelos en los cuales las comunidades se organizan y crean su cooperativa, ¿no? Copesantos es un ejemplo excelente de una cooperativa regional que distribuye beneficios y al mismo tiempo está comprometida totalmente con alternativas novedosas de generación de electricidad. Yo pienso que es muy importante el que llevemos ese sector, ese tercer sector de la economía que se creó desde los años 40 en Costa Rica a poder establecerse también y participar ampliamente. Yo creo que ciertamente es necesario que pensemos más abiertamente. Existen, de acuerdo a lo que ustedes han mencionado, algunas características que hacen que nuestro país pueda permear hacia afuera, ¿verdad? El tema ambiental parece que es importante, muy importante. Lo conversamos aquí en el tema de política de exterior y ambiente. Paz, democracia, derechos humanos. ¿Qué más? ¿Ambiente? Ambiente, ¿cómo no? Ambiente. Por ejemplo, para mí, un criterio fundamental para no entrar a Petrocaribe es ambiente. O sea, nada estamos haciendo con petróleo que es a crédito. En realidad no estamos tomando una decisión que está afectando la factura petrolera, lo que estamos es pasándosela a nuestros nietos. Esa es una de las prácticas más antiambientales que pueden haber. Yo pienso que una serie de decisiones de política exterior tienen que estar basadas en eso. Y mire, yo creo que en esto
el caso de Nicaragua y la decisión incluso de la administración actual de no cambiar el equipo jurídico y la línea jurídica que se había establecido desde el gobierno anterior es un excelente ejemplo de la fuerza que puede tener a nivel de política internacional y a nivel de foros internacionales el tomar una posición ambiental sobre algo que tradicionalmente se había enfocado como un problema de soberanía. A mí me parece que ese es un estudio, ese es algo que usted y yo como abogados tendremos que estudiar en el futuro, que nos va a dar muchas luces del valor que tiene este enfoque para efectos de este ámbito. Totalmente. Yo creo que Costa Rica da muchísimas lecciones en ese sentido y que permite mucho posicionamiento. Por ejemplo, años atrás, cuando estuvo la petrolera en Talamanca y el Caribe, es una lucha que ha creado y ha producido varios libros directamente. La famosa Sinclair Oil. Y sí, y después viene toda la manifestación del Grupo Adela, más recientemente, donde realmente es la comunidad indígena, la comunidad caribeña, los extranjeros que se unen, arman toda una fuerza y se fundamentan en la ciencia para poder demostrar que el valor que tienen esos recursos hoy en día tiene mucho más sustento que el potencial petrolero. Caso de estudio a nivel internacional también. Vea qué importante lo que está usted diciendo, que la Sinclair Oil y la presencia de las petroleras en esa zona precisamente causan que hoy en día un atractivo turístico como Bocas del Toro no sea parte de Costa Rica, ¿verdad? Exactamente. Ahí hay relaciones históricas importantes e interesantes que podemos encontrar para efectos de sustentar una historia ambiental costarricense. Las reflexiones de los compañeros me llaman la atención en el sentido de, volviendo a la Agenda 21, el tema de la familia, el tema de la comunidad, la generación de alianzas, el tema de la comunidad y la empresa privada y el Estado. O sea, una agenda del 2021 con alianzas públicos-privadas, como decían los compañeros, con familias comprometidas, hogares comprometidos en aportar desde su hogar a la conservación ambiental, un Estado con políticas públicas vigorosas y que impulsa y que dinamiza la economía, un sector empresarial consciente de que va a obtener sus ganancias, pero va a cuidar el ambiente y va a retribuir también, y va a buscar la tecnología más adecuada y el sistema productivo más adecuado para explotar esos recursos. Entonces, eso es lo que soñamos. Eso, como decía usted, además en un ambiente de paz, de democracia, clima agradable, una ubicación estratégica, una biodiversidad que invita a vivir en este país. Hoy me llamó la atención una noticia, un estudio donde decían que los extranjeros pensionados quieren venirse a vivir a Costa Rica. Entonces, tenemos algo que a la gente le gusta. ¿Qué es eso? Utilicemos, aprovechémoslo. ¿Qué más le agregarían ustedes, así como en un minuto, doña Ana y don Bernardo, a esa agenda que ha resumido don Alex para el 2022? Mucho trabajo ciudadano. Hemos tenido la oportunidad de ver un cambio, una apertura. Se ha hablado con este nuevo gobierno de que hay una apertura y muchas comunidades y muchos grupos lo han tomado en serio. Creo que es sumamente importante de no achacar la responsabilidad de todas estas agendas y acciones solo a gobierno, sino que depende mucho de las iniciativas locales. Y aquí principalmente la experiencia que Costa Rica tiene en esas iniciativas cooperativistas, en esos esfuerzos comunitarios, tiene ya el modelo y podemos seguir adelante. Sí, yo creo que esto del compromiso de las bases, el compromiso de la comunidad es absolutamente esencial. Yo le agregaría un elemento que hablamos desde el principio, ¿no? Que es una población que esté no solamente comprometida, sino bioalfabetizada, ¿no? Y que esa bioalfabetización esté pero muy relacionada con sus condiciones reales, que cuando una persona llegue al supermercado o cuando llegue a la pulpería en la zona rural, tengan los elementos suficientes como para no solamente tomar una decisión de consumo que sea económicamente eficiente, sino que también ambientalmente sostenible. Muchas gracias, ha sido en realidad una muy provechosa, interesante y exquisita jornada de diálogos hacia el Bicentenario. Don Alex, muy agradecido, doña Ana también muy agradecido, y a Bernardo, muy agradecidos por estos aportes tan importantes que se los hemos transmitido
a todos nuestros amigos televidentes. Agradecerles a ustedes también que nos han seguido desde sus casas, desde sus hogares, e invitarlos para que nos continúen el próximo miércoles en otro programa de Diálogos hacia el Bicentenario. Muy buenas noches de todos y muy agradecido a ustedes. Gracias. Canal 13, nuestro canal. Orgullosamente tico, orgullosamente...